Los fondos activistas baten su récord histórico de campañas tras la ofensiva en Grifols. Los inversores rebeldes, que ya cuentan con casi 200.000 millones de dólares para agitar las empresas, declararon la guerra en 255 ocasiones a consejos de administración de todo el mundo durante 2024. Los fondos activistas, dedicados a tomar participaciones minoritarias en empresas cotizadas con el objetivo de forzar cambios en su gestión y estrategia, batieron un nuevo registro histórico en 2024 al lanzar un total de 255 campañas públicas, en su mayor parte destinadas a influir en procesos de M&A, fusiones y adquisiciones, cambiar la composición de los consejos, reclamar más dividendos o provocar reestructuraciones de negocios. El número de ofensivas de 2024 supera por poco las 252 de 2023, pero está muy por encima de los números de años anteriores, lo que refleja la tendencia creciente de esta forma de inversión. Se estima que los activistas cuentan ya con cerca de 200.000 millones de dólares en activos bajo gestión. Según datos del banco Lazard, los hedge fund Elliott Management, Starboard Value y Oasis Management fueron los que más iniciativas de ese tipo desataron el pasado ejercicio, mientras que la palma en Europa se la llevó Bluebell, que curiosamente ha decidido liquidar su fondo justo después de iniciar agresivas campañas contra grandes grupos como BP, Danone y GSK. En total, 186 fondos protagonizaron campañas, en su mayor parte centrándose en una sola empresa. Este aluvión de activistas explica las dificultades de firmas como Bluebell para crecer captando más capital, ante la fuerte rivalidad. Proceso de OPA. El auge de los activistas ha tenido su reflejo en España con la irrupción de varios inversores agitadores en el accionariado de Grifols, la empresa farmacéutica que hace justo un año sufrió un ataque bajista por parte de Gotham City Research. En julio, el grupo de origen familiar abrió negociaciones para una posible oferta pública de adquisición, OPA, por parte de Brookfield, pero este proceso se vio abortado en noviembre por diferencias de valoración. Durante ese periodo de discusiones con Brookfield, decenas de fondos compraron acciones de Grifols, aprovechando la depreciación sufrida tras la crisis de Gotham y en espera de una jugosa prima en la hipotética oferta de la gestora de activos canadiense. Tres de esos inversores, Flat-Footed, Sachem Head y Mason Capital, decidieron agrupar sus títulos en el fabricante de hemoderivados, alrededor del 8% del capital, para desplegar una típica estrategia activista, pidiendo su entrada en el consejo de administración para influir en decisiones clave. Lograron colocar como administrador en diciembre a Paul Herendeen, ex ejecutivo del sector farmacéutico, una vez retirada ya la OPA de Brookfield. Tras su entrada en el órgano de administración, han exigido nuevos cambios de gobierno corporativo, para reducir el peso de la familia y su aliado Tomás Daga en el consejo. El objetivo final de Sachem Head y sus aliados es tener más peso en la gestión para influir en la futura estrategia del grupo español, que podría pasar por buscar otra oferta de compra, vender activos o ser más agresivos en la reducción de costes. La senda abierta por TCI. Hasta ahora, el inversor activista que había tenido más éxito en España es The Children's Investment Fund, TCI, la entidad liderada por Chris Hohn. En la última década, esta firma ha tomado participaciones en AENA, Ferrovial y Cellnex. TCI se aleja de otros activistas porque suele tener una visión a más largo plazo. En el caso de AENA lleva una década en el capital, y muestra menos agresividad en sus campañas. Aún así, en 2023 fue muy contundente en Cellnex al reclamar la sustitución del presidente y el fichaje de Marco Patuano como consejero delegado. También defendió con firmeza el traslado de Ferrovial a Países Bajos. También es habitual en España la aparición de fondos cazaopas cuando una cotizada recibe una oferta, algo que ha sucedido en Applus o Sabadell. Sin embargo, estos hedge funds, como Samson Rock o Sandgrove, tienen una actitud generalmente más pasiva, y se limitan a esperar mejoras de precio en las propuestas de compra. Pero, según el citado informe de Lazard, los activistas cada vez se implican más en operaciones de M&A. Un 30% de las campañas lanzadas el año pasado a nivel global tenían como objetivo influir en procesos de adquisición o venta. En Europa, ese porcentaje sube al 39%. En estos casos, los fondos pueden reclamar subidas de precio en una OPA, como hicieron inicialmente los de Grifols, pero también hay casos en los que tratan de forzar que una empresa traspase activos, se escinda o busque una fusión o venta de todo el negocio.
Perspectivas. Pese a la retirada de Bluebell, los bancos de negocios creen que la tendencia de auge del activismo va a seguir en los próximos años. Según Goldman Sachs, los fondos activistas siguen captando capital y buscan objetivos cada vez más grandes. Casi un tercio de sus campañas en 2024 se dirigieron a corporaciones valoradas en más de $10.000 millones. Este banco predice que, el M&A y la simplificación de conglomerados, serán las principales peticiones de esos inversores en 2025. Sachem Head enreda en la OPA. Los fondos Sachem Head, Flatfooted y Mason Capital agruparon un 8% de Grifols para pedir un puesto en su consejo e influir en la potencial OPA de Brookfield. Tras el fracaso de las negociaciones para la transacción, esas firmas han logrado nombrar un vocal en el órgano de administración, y ahora piden que la familia Grifols y su aliado Tomás Daga pierdan peso en el consejo. El aguijonazo de Bluebell Capital. Bluebell Capital sorprendió al mercado en diciembre de 2024 al comunicar la decisión de liquidar su fondo, tras alcanzar entre 100 y 200 millones de dólares bajo gestión. Pese a su escasa capacidad de inversión, el fondo lanzó campañas desde su nacimiento en 2019 contra gigantes como Danone, donde llegó a forzar la salida del consejero delegado, BlackRock, Richmond, BP y GSK. Elliott quiere partir Honeywell. Elliott Management, la firma fundada y liderada por Paul Singer, es el mayor activista del mundo. Su mayor ofensiva del año pasado se dirigió contra el gigante industrial estadounidense Honeywell. En noviembre, tras tomar una participación de $5.000 millones, el fondo reclamó la escisión de ese conglomerado en 2 divisiones independientes, una petición habitual de ese tipo de inversores. Starboard sube la presión a Pfizer. Pfizer vivió una etapa dorada en bolsa por el éxito en su vacuna contra el COVID, pero luego su cotización ha caído y apenas vale la mitad. Starboard Value aprovechó para comprar acciones por unos $1.000 millones. Su ofensiva secreta salió a la luz en octubre por un mensaje mal enviado a un ex-CEO de la empresa. El fondo dice que Pfizer ha destruido $20.000 millones de valor con sus adquisiciones. Un impulso inicial en bolsa que se va diluyendo. El surgimiento de un fondo activista en una empresa cotizada suele generar inicialmente un repunte del valor bursátil, ante la expectativa de que ese nuevo accionista provoque medidas que puedan generar rentabilidad a corto plazo. Pero según el estudio de Lazard sobre los activistas en 2024, ese efecto suele diluirse con el paso del tiempo. Tras el anuncio público de una campaña sobre las empresas europeas, la cotización experimenta una modesta revalorización relativa en los 5 días posteriores. Esta trayectoria positiva se mantiene pero apenas sube en el año posterior, asegura el banco de inversión. En el caso de las empresas norteamericanas, el impacto a medio plazo es mixto, según refleja el mismo informe. Mientras los accionistas pueden celebrar la llegada de los activistas, los consejos de administración suelen adoptar actitudes temerosas ante la posible irrupción de esos inversores. De hecho, uno de los trabajos habituales de las empresas con sus banqueros cuando la cotización está baja es identificar potenciales operaciones que pueden ser puestas en marcha para revitalizar la cotización antes de que llegue un activista a pedir cambios de manera pública y notoria.